El derecho a la vida es el derecho más importante dentro del ordenamiento jurídico colombiano y de cualquier sistema democrático del mundo. Esto se debe a que todos los demás derechos dependen de la existencia misma de la persona. Sin vida, no sería posible ejercer la libertad, la educación, el trabajo, la participación política o cualquier otra garantía reconocida por la Constitución. Por esa razón, el derecho a la vida ocupa un lugar central dentro del Estado social de derecho, establecido en la Constitución Política de 1991. En Colombia, este derecho está consagrado en el artículo 11 de la Constitución, el cual establece de manera clara y contundente que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. Esta disposición representa uno de los principios fundamentales sobre los cuales se construye todo el sistema constitucional colombiano y refleja el compromiso del Estado con la protección de la dignidad humana. Hablar del derecho a la vida no significa únicamente referirse a la existencia biológica de las personas. La Corte Constitucional colombiana ha explicado que este derecho también implica la posibilidad de vivir en condiciones dignas. Es decir, no basta con que una persona simplemente exista. El Estado debe procurar que pueda desarrollar su proyecto de vida dentro de unas condiciones mínimas de dignidad, seguridad y bienestar. Por eso, el derecho a la vida está estrechamente relacionado con otros derechos fundamentales como la salud, la alimentación, el agua potable, la vivienda digna y la seguridad social. Cuando alguno de estos derechos se vulnera gravemente, también puede ponerse en riesgo la vida misma de las personas. En Colombia, el derecho a la vida tiene una especial relevancia debido a la historia de violencia que ha vivido el país durante varias décadas. El conflicto armado interno, la violencia política, el narcotráfico y el crimen organizado han provocado enormes afectaciones contra este derecho fundamental. Miles de personas perdieron la vida como consecuencia de enfrentamientos armados, masacres, secuestros, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos. Por esa razón, la protección del derecho a la vida ha sido uno de los principales retos del Estado colombiano y de las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales. La Constitución de 1991 fortaleció enormemente los mecanismos de protección de la vida y de la dignidad humana. Antes de esta Constitución, Colombia tenía un modelo mucho más limitado en materia de derechos fundamentales. Con la nueva Carta Política, la vida pasó a ocupar el centro del sistema jurídico, y todas las autoridades quedaron obligadas a protegerla y respetarla. Además, se crearon mecanismos como la acción de tutela, que permite a cualquier persona acudir ante un juez para solicitar protección inmediata cuando considere que su derecho a la vida está siendo amenazado o vulnerado. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la vida tiene una doble dimensión. Por un lado, existe una obligación negativa del Estado, que consiste en no privar arbitrariamente de la vida a las personas. Esto significa que ninguna autoridad puede actuar de manera ilegal o abusiva, causando la muerte de un ciudadano. Pero, además, existe una obligación positiva, que implica que el Estado debe adoptar medidas para proteger efectivamente la vida de las personas frente a diferentes amenazas. Esto incluye políticas públicas de seguridad, acceso a servicios de salud, prevención de riesgos y protección especial para grupos vulnerables. Uno de los aspectos más importantes relacionados con este derecho es la prohibición de la pena de muerte. Colombia abolió definitivamente esta figura y la Constitución actual establece expresamente que no podrá existir pena capital. Esto refleja el reconocimiento de la vida como un valor supremo dentro del orden constitucional. La eliminación de la pena de muerte también está relacionada con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales buscan proteger la dignidad humana y evitar castigos irreversibles que puedan dar lugar a errores judiciales o abusos estatales. El derecho a la vida también tiene una relación muy estrecha con el derecho a la salud. La Corte Constitucional ha reiterado en numerosas sentencias que cuando una persona necesita un tratamiento médico urgente para sobrevivir, el Estado y las entidades de salud tienen la obligación de garantizar la atención necesaria. En muchos casos, los jueces han protegido el derecho a la vida mediante órdenes dirigidas a hospitales,
EPS y entidades públicas para suministrar medicamentos, realizar cirugías o brindar tratamientos indispensables para salvar la vida de pacientes. En Colombia, la acción de tutela ha sido fundamental para proteger el derecho a la vida en situaciones relacionadas con la salud. Miles de ciudadanos han acudido a este mecanismo judicial cuando sienten que la falta de atención médica pone en peligro su existencia o su integridad personal. Gracias a la tutela, muchas personas han logrado acceder a procedimientos médicos que inicialmente les habían sido negados. Esto demuestra cómo el derecho a la vida no es solamente una declaración teórica, sino una garantía concreta que puede ser exigida ante los jueces. Otro tema importante relacionado con el derecho a la vida es la protección especial que reciben ciertos grupos vulnerables. Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las víctimas del conflicto armado cuentan con medidas reforzadas de protección debido a las condiciones particulares que enfrentan. La Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, precisamente porque su vida y desarrollo requieren una protección prioritaria por parte del Estado, la familia y la sociedad. En el caso de los defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales, el Estado colombiano tiene obligaciones especiales de protección debido a los riesgos que muchas veces enfrentan por su labor. Durante los últimos años, Colombia ha vivido una preocupante situación relacionada con amenazas y asesinatos de líderes comunitarios en distintas regiones del país. Estas situaciones representan graves vulneraciones al derecho a la vida y constituyen uno de los desafíos más importantes en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados no solamente deben abstenerse de privar arbitrariamente de la vida a las personas, sino también prevenir situaciones de riesgo cuando tienen conocimiento de amenazas reales y concretas. Esto significa que las autoridades deben actuar oportunamente para evitar ataques contra personas en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, el derecho a la vida implica obligaciones de prevención, investigación y sanción frente a hechos violentos. Otro aspecto importante dentro del debate jurídico colombiano es el relacionado con la eutanasia. Este tema ha generado profundas discusiones éticas, médicas y constitucionales. La Corte Constitucional ha reconocido en determinadas circunstancias el derecho a morir dignamente, especialmente cuando una persona enfrenta enfermedades terminales que producen sufrimientos intensos. En estos casos, el tribunal ha señalado que la dignidad humana también debe ser protegida al final de la vida. Sin embargo, este asunto sigue siendo objeto de amplios debates dentro de la sociedad colombiana. El derecho a la vida también tiene una relación importante con el medio ambiente. La Corte Constitucional ha explicado que la contaminación ambiental, el acceso insuficiente al agua potable o la destrucción de ecosistemas pueden poner en riesgo la vida y la salud de las personas. Por esa razón, el derecho a un ambiente sano está estrechamente vinculado con la protección de la vida humana. Las autoridades tienen el deber de adoptar medidas para prevenir daños ambientales que afecten la existencia y el bienestar de las comunidades. En Colombia, muchas comunidades rurales e indígenas han acudido a mecanismos judiciales para exigir protección frente a actividades que consideran peligrosas para sus territorios y sus vidas. La minería ilegal, la contaminación de ríos y la deforestación han generado conflictos relacionados con la supervivencia de poblaciones enteras. Esto demuestra que el derecho a la vida no puede analizarse de manera aislada, sino en conexión con otros derechos fundamentales y colectivos. Otro punto relevante es la relación entre el derecho a la vida y la seguridad ciudadana. El Estado tiene la obligación de proteger a las personas frente a amenazas provenientes de la delincuencia, grupos armados ilegales y otras formas de violencia. Sin embargo, esta obligación debe cumplirse respetando los derechos humanos y los principios constitucionales. La fuerza pública no puede actuar de manera arbitraria ni utilizar fuerza desproporcionada contra los ciudadanos. Incluso en situaciones de seguridad, la protección de la vida debe mantenerse como un principio esencial. La Corte Constitucional también ha señalado que el derecho a la vida incluye la protección de la integridad personal. Esto significa que las personas no solamente deben ser protegidas contra la muerte,
sino también frente a torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y otras conductas que afecten gravemente su dignidad. Colombia, como Estado parte de múltiples tratados internacionales, tiene la obligación de prevenir y sancionar estas violaciones. En el contexto del conflicto armado colombiano, el derecho a la vida sufrió enormes afectaciones durante décadas. Masacres, homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados dejaron profundas heridas en la sociedad. Muchas familias perdieron seres queridos y miles de comunidades quedaron marcadas por la violencia. Por eso, los procesos de paz y las políticas de reparación a víctimas buscan precisamente reconocer la importancia de proteger la vida y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. El derecho internacional humanitario también tiene una relación estrecha con la protección de la vida en contextos de guerra. Estas normas buscan limitar los efectos de los conflictos armados y proteger a la población civil. Aunque Colombia enfrentó durante muchos años un conflicto interno complejo, las normas humanitarias siempre exigieron respeto por la vida de las personas que no participaban directamente en las hostilidades. En la actualidad, uno de los principales retos para garantizar plenamente el derecho a la vida en Colombia es reducir las desigualdades sociales. Muchas personas viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso adecuado a salud, alimentación o servicios básicos. Estas situaciones pueden poner en riesgo la vida y afectar gravemente la dignidad humana. Por eso, la protección de este derecho también requiere políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población. La educación juega un papel fundamental en la defensa del derecho a la vida. Una sociedad que promueve el respeto, la tolerancia y la solución pacífica de los conflictos contribuye a disminuir la violencia y fortalecer la convivencia. La cultura de los derechos humanos debe enseñarse desde temprana edad para que las personas comprendan la importancia de proteger la vida propia y la de los demás. La libertad, la igualdad y la justicia solamente pueden desarrollarse plenamente cuando existe respeto por la vida humana. Por esa razón, el derecho a la vida no pertenece únicamente al ámbito jurídico. También constituye un valor ético y social, que debe orientar las actuaciones de toda la comunidad. Cada vez que una vida humana es vulnerada injustamente, no solamente se afecta a una persona, sino también a toda la sociedad. La Corte Constitucional ha reiterado que la vida es un presupuesto indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Esto significa que la protección de la existencia humana constituye una obligación prioritaria para todas las autoridades públicas. Los jueces, policías, funcionarios administrativos y servidores públicos deben orientar sus actuaciones conforme al respeto por la dignidad y la vida de las personas. En conclusión, el derecho a la vida es la base de todo el sistema constitucional colombiano y uno de los principios más importantes dentro del Estado social de derecho. La Constitución de 1991 reconoció expresamente su carácter inviolable y fortaleció los mecanismos destinados a garantizar su protección. Este derecho no solamente implica evitar la muerte arbitraria, sino también garantizar condiciones dignas de existencia para todas las personas. La protección de la vida requiere compromiso del Estado, de las instituciones y de la sociedad en general. Implica garantizar acceso a salud, seguridad, justicia, alimentación y un ambiente sano. También exige rechazar la violencia, promover la convivencia pacífica y fortalecer el respeto por los derechos humanos. En un país como Colombia, marcado históricamente por diferentes formas de violencia, defender el derecho a la vida significa construir un futuro basado en la dignidad, la paz y la justicia social. Y recuerda que en este canal seguimos explicando el derecho colombiano de manera clara y sencilla. Si te gustó este contenido, comparte este video. Suscríbete a Leyes Colombia y activa la campana de notificaciones para seguir aprendiendo sobre Constitución, derechos fundamentales y temas jurídicos de interés para todos.